Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí eh, en esta primera entrevista como parte de la investigación que estoy llevando a cabo en la maestría en gestión de la gastronomía tradicional mexicana en la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues en esta primer entrevista tenemos como invitado al maestro Sergio Salatiel Treviño Pérez. Él es originario de aquí del municipio de Capuluac. Es licenciado en antropología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Fungió como segundo regidor del municipio de Capuluac en el trienio de 1997 al 2000. Ha sido activista político desde muy joven y también fue durante más de 20 años productor de la barbacoa en la Ciudad de México y pues hoy le damos la más cordial bienvenida aquí al maestro Salatiel. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, maestro? Bueno, pues muchas gracias por considerarme para cumplir con esta investigación. Y pues estamos a sus órdenes en lo que se pueda contestar de acuerdo a lo que se me pregunte. Estamos aquí con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a dar inicio a esta entrevista con el primer tema que me parece muy importante y el cual pues se refiere a los orígenes del municipio de Capuluac. El profesor nos va a ir contando un poco su experiencia vivida aquí en el municipio y cómo ha ido cambiando durante el paso de los años. Entonces, pues comenzamos con la parte de que Capuluac ha sido por muchos años un municipio dedicado a actividades primarias. ¿Es cierto, profesor? Coméntenos un poquito sobre cómo empezó Capuluac en el tema de la agricultura, en el tema de la recolección, del trabajo de la chinampa, de la milpa. Cuéntenos su experiencia y pues cómo ha ido cambiando esta parte. Sí, como no, desde luego que lo que voy a mencionar pues son algunas de las vivencias, algunas de las situaciones vividas, otras escuchadas por los adultos mayores, desde mi padre, más familiares, ¿no? Por un lado, mencionaremos que Capuluac se funda en 1524 y todo esto está registrado en el Archivo General de la Nación. Se contempla que al fundarse fue de la invitación de un personaje de origen náhuatl, azteca o mexicano, como se le quiere identificar, invitando a familias de origen matlacinca. En este caso, el registro establece que eran 11 familias de origen matlacinca y 5 familias de origen otomí, y pues su familia de él, pues que eran originarios del grupo náhuatl, azteca. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza la organización. Probablemente no fue el primer asentamiento en este lugar para darle origen a Capuluac, pero es lo más visible, lo que existe registrado. Entonces, a partir de ahí, pues, por supuesto, tuvo que empezar una organización de tipo, pues, hasta político. Tuvieron que empezar a entenderse con el que fue el
el que estuvo invitando a formar este pueblo. Entonces, sus actividades principales en esa época, por supuesto que eran de las actividades primarias, y pues esta zona es parte de la cuenca del río Lerma, de lo que hoy se conoce como el río Lerma. Esta era, desde aquellos entonces, era una extensión de agua, pues con orígenes desde el Moloya del río, y toda su ruta que lleva atravesando el Estado de México hasta llegar al lago de Chapala. Bueno, pues desde luego que cada comunidad, pues ahí iba desarrollándose, vivían de pescar, de los productos del agua, de cazar aves, patos, golondrinos, o tórtolas, o algunas otras aves comestibles. Y en esos tiempos, bueno, pues en esos orígenes, vaya que se dedicaban mucho a eso, ¿no? O se sostenían de eso. Pero sin embargo, bueno, pues también tomaron en cuenta, yo creo que podemos tomar en cuenta la recolección de frutos del lugar, la recolección de algunas raíces o de algunos productos del agua también, conocidos como las famosas papas del agua, que a donde ya se iba como que disminuyendo un poco el agua, quedaba el césped o lo que es la tierra maciza. Volteaban el césped, lo volteaban y encontraban pues, algunas raíces o algunas otras cosas, pero entre todo esta famosa papa del agua, también identificada como apaclol. Por supuesto que este vocablo pues, es de origen náhuatl, ¿no? Estas actividades pues fueron combinadas, decíamos, la caza, la pesca, la recolección de frutos que se daban en esta región, en este lugar, y que precisamente abundaba lo que conocemos como los capulines, y que de ahí viene el origen del nombre de este pueblo. Se considera que este vocablo se refiere a una zona a donde había o se daban o crecían los capulines. Y pues por ahí se dice que también se identificaba que porque probablemente hubo alguna plaga y se secaban estos árboles. Entonces Capula pues ahí viene desarrollándose, digamos que pues todo estaba sujeto a esos tiempos. Llegó la colonización y fueron cambiando pues una serie de costumbres, de formas de la vida con la que iniciaron, fueron cambiando y fueron, entonces, pues como se dice, evolucionando de acuerdo a lo que se informaba o se pedía o ya se vivía en aquellos días. De lo que yo más recuerdo ya siendo adulto, bueno, joven o adulto, las actividades pues principales eran la agricultura, en donde se cultivaba el maíz, desde luego en la milpa, lo que conocemos como la milpa, y las famosas áreas o islotes que se rodeaban de la tierra, en la parte central se le echaba toda la tierra con la que se rascaba al ruedo
de lo que se conoció como la chinampa, y ahí se cultivaba pues el maíz, flor, digamos la gladiola, la nube, el cempasúchil, y también se llegó a sembrar verduras como, bueno, la zanahoria, el betabel, la lechuga, todo esto, pues, era como para subsistir, no tanto como para pensar en un momento de hacer mercadeo y obtener utilidades. Recordando un poquito más de lo que se llegaba a cultivar en la época de fin de año, el cempasúchil y la gladiola, cempasúchil, gladiola y nube era lo más sobresaliente. Sin embargo, decían que también se cultivaba la amapola. La amapola era una planta que, bueno, a la fecha está prohibido, creo que hablar de eso, pero es una que produce una flor muy bella, muy hermosa. Sin embargo, se comenta que la cultivaban, pues no para explotarla, ni mucho menos, más bien para ornato. Todo esto era como para ornato. Entonces, bueno, aparte de lo que se cosechaba, lo que se cultivaba, como el maíz, como la gente también combinaba actividades, en este caso la cría de ganado, pues de manera doméstica, entonces prevenían también la siembra de las pasturas, como era la avena, el trébol, y una variedad de pastos que se daban, que se podían dar para tenerlos en la casa, ya que normalmente se tenía la vivienda, pues esencialmente a donde dormía la familia, cerca de los cuartos de donde dormían, estaba la cocina de humo y a un lado estaban los macheros o los lugares a donde hospedaban a sus animales, vacas, puercos, las gallinas, porque bueno, pues era una combinación de actividades que les iba permitiendo vivir. Propiamente esto es lo que pues yo ya viví más de cerca, incluso en mi domicilio. Mi padre pues atendía algunos terrenos propios y que pues tuve que participar en sus trabajos. Entonces aquí en Capulagro ha habido una variedad de actividades. Sí podemos decir que parte de que ya se vino desarrollando, organizándose mejor el pueblo, creciendo. Hubo actividades de tipo comercial, la famosa actividad de comercial en las plazas conocidas como tianguis, y que Capulagro tenía precisamente su tianguis aquí al lado del río, que precisamente por eso se le conoce como tianguis, que es una palabra que dice mercado a la orilla del río. Que es actualmente el que es conocido como el tianguis de Tianguistenco, ¿es correcto? Se origina aquí. Platíquenos un poquito de eso, por favor, maestro. Sí, bueno, de luego. Sus orígenes de ese mercado pues se fueron aquí. Esto era el tianguis del pueblo de Capuluac. Y venían a mercadear todos los vecinos
todos los vecinos de los demás pueblos. Jalatlaco, Coatepec, Atlapulco, Coyoacán. Bueno, en Santiago Texquistenco será como que territorio de Capulac, ¿no? Entonces, el mercadeo probablemente no era con dinero, no era la mayor parte, era el intercambio de productos, era lo que se conoce como el trueque. Entonces algunos traían, por ejemplo, leña del monte, en este caso los habitantes de Jalatlaco, los habitantes de Coatepec, o Cuilan. Entonces intercambiaban lo que traían. Algunos traían semillas, las intercambiaban también pues por otros alimentos, o probablemente por pieles, o probablemente por lienzos pues de alguna manta o de alguna tela con la que hacían sus vestimentas, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Este tianguis, este lugar, se ha identificado como el tianguis actualmente, como el tianguis de Santiago Texquistenco, porque bueno, en esa época todavía no era ni la definición del territorio de este lugar como municipio, ni de los demás, pues esto se vino dando de acuerdo a cómo a nivel nacional se venían desarrollando la organización del país después de la independencia, pues que vino la reforma. Y la reforma, en esa época de la reforma, fue cuando se empezó a organizar territorios de estados. Vaya, yo creo que hasta los estados por distritos y los municipios. Muy interesante toda esta parte que nos comenta, maestro, sobre la plaza, sobre el crecimiento económico que ha venido teniendo el municipio desde sus orígenes, ¿no? E inclusive las definiciones, ¿no? Comentaba el por qué Capuluac, pues significa en el Apantle o canal de los Capulines, ¿no? O Tianguistenco, a la orilla del mercado. Estos conceptos que surgen, ¿no? de la actividad económica, del desarrollo que va teniendo el municipio. Continuando con esta parte comercial, cuéntenos cómo ha sido esta parte de la arrierada que se da mucho aquí en el municipio, que en ese momento se comerciaban estos productos que se producían, que se cultivaban y que se llevaban a intercambiar a grandes distancias, inclusive hasta las costas de Acapulco y demás, ¿verdad? Platíquenos un poquito sobre esta parte de los arrieros en Capuluac. Sí, bueno, esta fue otra forma de la subsistencia. Antes de la llegada de los españoles, yo creo que en los pueblos iban y venían a donde era posible hacer el intercambio comercial, y la gente que iba y llevaba y traía mercancías e intercambiaba, pues creo que hasta fueron conocidos como más iguales. Es decir, como hablar de ese es comerciante, pues decían, ese es un más igual, ¿no? Espero no estar muy equivocado en esa situación. El detalle es que ya con la colonia, pues ya empezó a haber aquí ganado vacuno, ganado caprino, ganado pues ya hubo caballos, ya hubo mulas, ya hubo burros, ya hubo estos ganados.
este tipo de animales que fueron posteriormente pues ya domesticados y dedicados a la carga. Y por eso pues empezó la gente a utilizar pues los viajes que hacían llevando a estos animales cargados y sin dejar de lado que estas personas que viajaban también se hacían su carga, se cargaban con el Mecapal, cargaban algún producto con el que llevaban también para que se intercambiara o se vendiera. Se iban de lugar en lugar a donde había mercado, ¿no? Donde supuestamente se hacía plaza, lo que conocemos ahora como plaza. Esos tianguis pues existían en diferentes poblados. En esta región caminaba mucho y había los famosos caminos reales y había los famosos los caminos de herradura, así también los identificaban, por donde transitaban pues recuas de mulas, caballos, burros, etcétera. Y estas rutas tenían parajes y normalmente donde era un paraje, normalmente había pues movimiento económico, había un movimiento de mercadeo con los mismos que iban en el viaje o con los lugareños. Entonces había muchos parajes y en cada paraje pues ahí llegaban, era un momento en el que descargaban, ahí tenían que descansar, tanto ellos, tanto las personas que iban como arrieros, identificados como arrieros, ahí pues también les daban de tragar a sus animales, alimentaban a sus animales. Más a la fecha, de todos esos lugares, esos parajes, decían que había mesón. El mesón les prestaba el servicio de hospedar a sus animales y hospedar a los que llevaban mercancía, que iban a mercadear, que iban a buscar negocio. Eran largas las jornadas y los días de ir y regresar a casa. No se hablaba de 24 horas o de 1 o 2 días, no. Hacían jornadas pero muy largas. Y se sabe de que, pues como para que hubiera una manera de protegerse en el camino, se juntaban las recuas, en este caso de esta región, y se iban juntando. El ejemplo del caso del Valle de Toluca, los que venían de Toluca llegaban, por ejemplo, a Tenango, y los que iban, por ejemplo, de Capurruac, también que llegaban a Tenango, de los pueblos aledaños, y que también iban en ese plan a hacer negocio, a buscar negocio, se juntaban propiamente en Tenango, y ahí las recuas eran pues abundantes. Esto permitía que en el transcurso de cada paraje se protegieran. Se protegieran porque, pues, así como escuchamos que había delincuencia, pues que hoy hay delincuencia, pues en aquella época no dejaba de existir esto. Les decían los gavilleros, los asaltantes, que pues sobre todo sorprendían pues que a 2, 3 que iban solos. Pero ya donde iba un grupo
más abundante, pues no se atrevían porque era una forma más fácil de defenderse. Estos llegaban hasta las costas de Guerrero, Oaxaca, y muy los registros de algunas investigaciones dicen que llegaron estos señores que viajaban, que llegaron hasta Honduras, llegaron a estar en algunos lugares de Centroamérica, en lo que hoy es Centroamérica, Guatemala, Salvador, pero que hay algunas indicaciones de que llegaron a hacer viajes hasta Honduras. Se dice también que incluso se comerciaba con los chinos. Esto es correcto. Llegaban a la costa, intercambiaban sus productos, qué tipos de productos eran lo que los chinos preferían y qué es lo que los arrieros adquirían por parte de los chinos. Si decimos que de lo que se sabe y que platicó la gente adulta, todo el año había actividades para subsistir, pero se preparaban, se iban preparando con algunos productos que tenían que llevar para el intercambio. Y bueno, entre todo lo que se podía llevar, aparte que el maíz o azúcar o hasta sal, algunas otras verduras, no sé, también cultivaban las hierbas medicinales, muchas hierbas medicinales, pues conocidas, la hierba de Santa María, que la hierba de, o que la, la manzanilla, pero había otras hierbas muy preferidas por los chinos y que las cultivaban aquí en la región. Las cultivaban, las echaban, las sembraban a pie de mata de maíz. Crecían, esa hierba crecía porque la sembraban en el mes de fines de mayo, junio, principios de junio, y salían, pues así como los ejotes, como los chícharos, los frijoles, crecía también la famosa hierba conocida como marihuana, el cannabis, el famoso cannabis. La cortaban, la venían a cosechar en el mes de octubre y empezaban a hacer sus paquetes ya achicalada, todo lo que llevaban lo llevaban achicalado, seco. Que resulta que les importaba mucho porque a fin de año, propiamente en los primeros días de enero, los primeros días de enero, o algunos fines de diciembre, llegaba un barco con bastantes productos y los intercambiaban con los mexicanos. Los mexicanos llevaban mucha hierba de diferente, siempre que se consideraban como hierbas medicinales. Todo lo que llevaban los mexicanos lo intercambiaban con los chinos, con lo que traían los chinos, que era una loza muy fina y bueno, no era lo único, pero entre todo lo que traían los chinos y algo que se recuerda mucho porque hay muestras de que estos productos de la loza, pues de alguna forma los dejaban también como muestra en la casa los que iban al comercio, los arrieros, porque así se identificó más adelante,
como arrieros y traían una loza fina, muy fina que pues obviamente a donde la compraban era en las zonas residenciales, se puede decir, de la Ciudad de México. Y la compraban muy bien porque sabían que era un producto de lujo, ¿no? Entonces, esa era otra de las formas que pues no era un comercio tan local, sino que se puede decir que realmente comerciaban de manera internacional. Sería un barco o a lo mejor más de un barco, pero esto lo hacían propiamente a fin de año. ¿Por qué? Porque así estaba el ciclo agrícola y que eso les permitía secar, eh, secar a estas plantas que son con las que llevaban como mercancía. Y los chinos pues sabían de todo este tipo de plantas que identificadas como medicinales y cada año era lo mismo, ¿no? Entonces, de regreso, de aquí para allá llevaban que maíz, que sal, que frijol, que cosas que por allá no había. Y ya de regreso, hasta ese tipo de loza china llegaron a transportar en la carga de sus burros, mulas o caballos. Normalmente la carga era para las mulas y los burros, no haciendo a un lado a los caballos, que normalmente a veces los utilizaban para venir montados en el caballo, ¿no? Sabiendo que eran jornadas de andar, pero pues, largas, ¿no? Sí, justamente eran meses, ¿no? Hasta Uh-huh. hacer ese tipo de comercialización de los productos. Y siguiendo con los productos, con lo que se producía aquí en el municipio, eh, Capulhuac llegó a producir amaranto en algún momento y también, pues, pulque, ¿no? Y entonces, platíquenos esta parte, cómo es que Capulhuac se empezó a dedicar a esto y cómo es que hoy en día ya tampoco se dedica a eso. ¿Cuál fue el inicio y el fin de de estos productos? Sí, bueno, pues casi todas las actividades de tipo económico que se practicaban pues eran de subsistencia, ¿no? Cualquier cosa que hacían pues era hasta para, pues yo creo que algunos hasta para cambiarlos por tortillas, probablemente, pero las mismas tortillas les podían servir para cambiar otras cosas que les servían para el sustento, ¿no? Para alimentar a la familia. El amaranto, pues lo empezaron a cultivar, lo cultivaron, pues como probablemente como en otras regiones, pero pues como que muy dedicada a la gente para ese tipo de cosas un tanto laboriosas y delicadas de preparar y que no tan solo pues, era para el consumo familiar, sino también para buscar el intercambio pues, del sustento, sí, para tener sustento. Y resulta que viajaban estando cerca de la Ciudad de México, eh, llegaron a elaborar los amarantos, los llegaron a elaborar como dulces, combinados con miel, seguramente de lo más natural, porque pues sí había azúcar y todo, pero pues aprovechaban utilizar los productos naturales. Eh, Eso fue con los amarantos y a la fecha se quedó en una familia de aquí del barrio de San Miguelito, de aquí de la cabecera municipal. Se quedó la costumbre con ese oficio y, y bueno, pues ahora es
un negocio, una tienda, que ya tiene fama, y ahí encuentra uno varios derivados de los amarantos, del amaranto. Eh, entonces, pues eso es una muestra de que sí se trabajó, que hubo gente que se dedicó a buscar la manera de subsistir. Quiero comentar también que no tan solo era de los amarantos, sino que del mismo maíz se llegó a producir el famoso pinole y que pues envasaba y que tenía una forma de envasarse con el famoso papel china, que hacían unos cubitos y de diferentes tamaños y según el tamaño era el precio, el costo, su manera de intercambiar o de considerar pues, la venta o la compra de algún producto, ¿no? Entonces era el pinole, le decían los ponteduros, eh, las palomas, las palomitas, que son derivadas de una mazorca, un maíz que se conoce como maíz palomero. Es un maíz un poco filoso, picudo y chico, está chiquito, pero que tiene la característica de que con el calor revienta y de ahí queda la palomita. Su preparado especial, desde luego, pues le ponían, pues casi para todo le ponían la miel o a lo mejor los piloncillos, también que es una forma de preparar esos dulces. Y también la gente pues se iba hasta la Ciudad de México con su cargamento, se en burro, en mula o a pie, y, y ya en alguna parte de la ciudad, que generalmente se llegaba al centro de la ciudad, y mucho se sabe de la Merced, pues que casi todos esos comerciantes por ahí fueron a plantarse, pero que no fue el único lugar, desde luego. En muchos lugares donde se acomodaban y hacían tianguis, ahí vendía la gente. Bueno, se dio la situación de que se empezó como que a comercializar lo de la explotación del maguey con la elaboración del pulque, y el pulque se vendía en toda la región y que pues desde luego que no era para consumo de la población de Capulot. Se producía en Capulot, pero se llevaba a la Ciudad de México o a algunos otros poblados, por ejemplo, Metepec, Toluca, eh, poblados por acá cercanos a donde pues, no se daban los magueyes, ¿no? Esto aquí porque pues, existieron una extensión muy importante del maguey y bueno, pues la gente se dedicó a cultivarlo también y a explotarlo. Fue con el tiempo, fue un negocio productivo, les dio muchos dividendos a los que crearon sus famosos tinacales. El tinacal es el lugar donde era como que un centro de acopio del aguamiel y ahí se preparaba, en los tinacales, ahí se preparaba cada tinacal para que empezara su fermentación con sus técnicas muy propias, ¿no? En el corazón del, ¿cómo se llama?, del tinacal, se le colocaba, le dicen, una muñeca que normalmente era de la misma raspa del maguey, y se
se juntaba toda y se le ponía al centro del tinacal, el centro del barril a donde iba a fermentar, y para eso servía esa famosa muñeca, y según las condiciones en que colocaban esa muñeca y demás, hacían que fermentara, y resultaba que había pulque con una condición mayor es decir, una graduación de alcohol mayor, otra menor, etcétera, ¿no? O sea, tenían hasta la clasificación desde aguamiel hasta el pulque más fuerte, ¿no? Del que quitaba la sed más rápido. Qué interesante, ¿no? Toda esta parte de que nos comenta de que estos productos han sido más que nada por subsistencia, ¿no? Entonces, es un poco lo que va pasando en la transformación de muchos pueblos, ¿no? De muchos lugares, de muchas regiones, y que desde luego, pues pasa en el municipio y pasa con la barbacoa, ¿no? Coméntenos cómo es que ahora, empieza Capuluac, después de todo lo que nos ha contado de ser un municipio que se dedicó a la agricultura, que comerció, que se dedicó a la arrierada, se dedica ahora a la barbacoa. Qué interesante, ¿no? Toda esta historia nos lleva hasta estos orígenes de la barbacoa y desde luego que, como lo comenta, pues tiene un inicio en la subsistencia, me imagino. ¿Qué nos puede comentar de los orígenes de la barbacoa? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Cuándo se da? Etcétera. Sí, pues yo creo que esto ya es de lo más moderno, porque mucho tiempo, al hablar de las otras actividades, tanto agrícolas, eh, recolección de frutos, de ciertos alimentos, la caza, la pesca, etcétera, pues vino desarrollándose yo creo que sin dejar esas actividades hasta que fue posible. Porque o sea, la cuenca del río Lerma eh, dio mucho, pues ahora sí que mucha vida a los pueblos por donde pasó, por donde pasa todavía. Entonces, la gente no dejó de atender sus terrenos, seguían siendo campesinos. Muchos tenían su parcela, muchos no tenían parcela, pero trabajaban como les decían jornaleros o como peones, según el tiempo. Entonces, el trabajo era variado, ¿no? Había época en la que había que atender la chinampa, la milpa, el tiempo que se le tenía que dedicar a la limpieza de los plantíos de maguey. Esto era que tenía que trabajarse el lugar a donde estaban plantados los magueyes, que por supuesto le decían magueyera, y deshiervaban y limpiaban y ponían en orden, a la magueyera a través de un trabajo, pues se veía que está curioso porque hacían, cada espacio tenía un cuadro que protegía al maguey. Esos cuadros cumplían la característica de no dejar que el agua que requiere mucho el maguey, se fuera, se corriera nada más. Entonces quedaban ahí como que charcos en esos cuadros, pero al ruedo de los magueyes. Entonces esto le permitía al maguey estar, pues, es decir, propio para producir
el pulque. Entonces, toda esa curiosidad se dio con los trabajadores, pues, del campo y de los que atendían a las maguilleras, y iba quedando listo el maguey para que, para que se le pudiera explotar. Tarda bastantito un maguey, creo que después de 10 años ya se puede por ahí, le dicen castrar cuando le quitan el corazón y lo empiezan a procesar, y el maguey pues ya empieza ya a segregar lo que posteriormente se conoce como aguamiel, y esa aguamiel que se recoge, que sirve para llevarla al tinacal, y que luego ya se procesa para que ya salga el pulque según lo fuerte que se quiera. Entonces, sí, ese trabajo, esa condición pues de tener magueyes, maguilleras y todo, dio bastante empleo a los lugareños, ¿no? Entonces se iban intercambiando las actividades en el transcurso del ciclo agrícola, porque había que atender la milpa, había que atender la chinampa. La chinampa, desde el mes de enero, se le empezaba a desasolvar, a sacar, le dicen a zanjear, esto era desensolvar las zanjas y echar toda la tierra al centro de lo que era el espacio de la chinampa para poderla cultivar. Y tenía bastante humedad, y esa tierra que se sacaba seguramente que era de la misma que se venía arrastrando pues desde los montes. Entonces era una tierra muy fértil y unas cosechas envidiables, porque con tipo de maíz de la región, mazorcas muy grandes, muy voluminosas. Entonces, se iban variando las actividades, lo que había que hacer con la milpa, la chinampa, lo que había que hacer con la magueyera, y posteriormente hasta llegar a la cosecha. Y ahí venía la cosecha de todo. Empezaba antes del mes de noviembre, que era cuando se estaba cosechando la mazorca, el maíz, se cosechaban las habas, las hierbas medicinales y lo que se pudiera dar dentro de la milpa, como eran chícharos, frijoles, que planta, es decir, que crecían en la planta de cada mata de maíz. Y propiamente esas son las actividades en las que se empleaba toda la gente. Llegó un momento en el que algunas personas, y que pues le empezaron a dar como que una importancia diferente a lo que era la arrierada, porque eso como que pues no resultaba muy costeable, porque eran viajes muy largos, y, y a veces yo creo que su inversión no era la que esperaban, es decir, la utilidad de la inversión por todo lo que utilizaban de tiempo y gastos. Cuando se iban hasta Centro, Sudamérica, pues eran viajes de 3 meses y medio. Entonces, muchos no le iban encontrando ya caso a eso. ¿Y qué? Empezaron a hacer, pues empezaron a buscar comerciar por acá, cerca de las ciudades. Entonces, había gente que entre el domingo
que hacía un tianguis domingueño y empezaron a producir barbacoa aquí en unas familias de aquí, de Capuluac. Pues fueron de las que empezaron a tener presencia con este negocio. Y la gente pues comía barbacoa el domingo o el día martes, porque prácticamente la misma familia que vendía el domingo era la que vendía el martes en la plaza que hoy se conoce como Plaza de Santiago Teotihuacán, pero que era el mercado pues de Capulac. Y hubo otras familias que pues pensaron un poquito más y dijeron, pues hay que hacer el negocio de la barbacoa, ya que tenían el ganado y todo, pues vamos a hacer la barbacoa y hay que venderla en la Ciudad de México. Y hubo en la década se puede decir que de los 50 a los 60, como que empezó a funcionar ese negocio. Sin embargo, como aprendiendo, iban aprendiendo los que trabajaban con los que ya tenían esos negocios, que iban a la Ciudad de México, y como pues, no dejaban también de tener familia por allá, pues fue muy sencillo para las personas empezarles a pedir permiso a sus propios parientes para poner un puestecito de barbacoa. Empezó a comercializarse pues lo de la barbacoa y muchos de los vecinos del pueblo que eran propiamente ayudantes de los que tenían el negocio, pues aprendieron y así vino la cadenita, iba creciendo, ya había un negocio, bueno, pues ahora ya uno de los que ayudaban ya también ya hacía su negocio. De esa manera se fue haciendo que como que pues como que una fiebre de barbacoyeros, ¿no? Y se fueron a vender por allá donde vivían sus parientes y todo. Y les dio resultado, tenían utilidades que no se daban en el campo, como jornaleros, y que además eran actividades pues laboriosas, pero más sencillas que el uso del asadón, la pala, la hoz y el martillo. Porque también Capuluac tuvo otra actividad en donde destacó produciendo eh, eh, pues pues, ¿qué podría uno decir? Utensilios de hojalata, y se vino también esa temporada en la que varias familias estaban trabajando con distintas artesanías. Y esta era una artesanía, pero que además se vendían muy bien, cubetas, tinas, etcétera, y la gente pues también trabajó mucho en eso. Y les ayudó bastante, mucho más que, por ejemplo, ser jornaleros o peones. Poco a poco, pues se fue la gente metiendo a este negocio de la elaboración de la barbacoa, y yo creo que en la década de los 60, empezó el gran mm, pues, éxito o el mayor beneficio de este negocio, y que ya mucha de la gente del pueblo, pues como veían que sí se vendía la carne,
empezaron a vender el consomé, ya era una utilidad mayor. Y, y como que además era cosa de que pues era solamente para el fin de semana, entonces casi el resto de la semana quedaba como para atender la milpa o algún otro trabajo de la casa. Y pues la década de los 60 pues se demostró que mucha gente se dedicó a eso y empezaron a transformar la manera de vivir, empezaron a tener pues, automóviles, camionetas con las que empezaron a hacer el negocio. Pero todo esto se fue como que industrializando al grado de que pues, a lo mejor se tiraban hasta las pieles cuando no sabían que las pieles curtidas eran el cuero que se utiliza para elaborar zapatos o guantes, algún producto de vestimenta. Los huesos, la grasa, todo eso se empezó a aprovechar y a la fecha, a estos días, todo, todo lo que se deriva de la elaboración de la barbacoa propiamente sirve para alguna otra cosa. La grasa para la elaboración del jabón, ¿no? El hueso para algunos utensilios, eh, en fin, trastos, etcétera, o productos de belleza. Entonces, la piel, pues llegó el momento en el que muchos de los que empezaron a conocer cómo era ese negocio, pues se convirtieron en acaparadores de piel para llevárselas a los que se dedicaban a comprar la piel y que la llevaban hasta el estado de Guanajuato para la elaboración del zapato, las chamarras de piel, guantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues mucha de la gente se dedicó a este negocio, se ha dedicado y de eso subsiste. Claro, ha bajado porque las crisis y demás, pues no le permiten que todo el tiempo sea bonanza, ¿no? Ha habido crisis y ha habido situaciones críticas, pues que han superado desde luego los mismos vecinos, porque luego, ya que vieron que iban hasta en procesión a la Ciudad de México, las, por ejemplo, las autoridades de los caminos, los famosos tamarindos, paraban a los comerciantes, los paraban para pedirles mordidas. Una situación pues, de la corrupción del mismo sistema político y económico, ¿no? Entonces, eh, todo eso se ha superado, se ha ido superando. En ocasiones como que se detiene, pero como que luego vuelve a aparecer la mordida. Creo que en estos momentos, con estos gobiernos, ha sido combatida esa situación, pero en años más atrás, las mismas autoridades municipales llegaron a cometer el error de obligarlos a pagar el degüello o el impuesto por la revisión sanitaria y perjudicaron a algunas familias, las perjudicaron porque les quitaban la carne, la barbacoa, por no llevar la justificación de la revisión sanitaria.
Entonces, pues, la gente de alguna manera protesta, reclama, se ha tenido que enfrentar hasta esas situaciones. Ya no era nada más con las autoridades municipales, pero posteriormente ya era con las autoridades federales, porque ya Salubridad, la Secretaría de Salubridad, ya tenía hasta eh, propiamente, pues como que casetas para revisión. Sin embargo, pues era tan terrible esto que después de haber trabajado pues todo el tiempo que se tiene que invertir para elaborar la barbacoa, que nada más facilitamente las autoridades les dijeron, pues no pasas, ya fueran agentes de tránsito o agentes de inspectores de salubridad, y, y los mismos gobiernos municipales, estatales y federales han tenido que suavizar la situación. E incluso en las revisiones sanitarias, los costos no han sido tan elevados. Y eso le permite a la gente, bueno, pues, pagar ese impuesto. ¿De qué pagan? Si pagan impuesto. Existe un rastro que no fue funcional por la capacidad, no tenía la capacidad de atender a todos. Entonces, se empezaron a crear obradores familiares, o se puede decir que obrador de la casa para este trabajo, ¿no? Y a la fecha, mucha gente tiene sus obradores. De todas maneras, existe la revisión sanitaria antes de que lleguen a la casa, porque actualmente ya se compra en muchas ocasiones el ganado ya en canal. Entonces ya viene sellado, revisado, ya no hay que hacer otra cosa más que pagar el costo de la guía sanitaria, y con eso se está cumpliendo, ¿no? Hubo problemas con el mismo gobierno del estado, en el cual en programas de repoblación ovina, así le nombraron a un programa, que pues trajeron ganado de Australia, al parecer de Australia, y que ese ganado finalmente, el paquete que le entregaban a la persona que lo quería tener, eran 10 animales, 10 borregas por un semental, y resulta que estos animales pues, no estaban en su ambiente, en su, en su ¿no? sí, en un ambiente de condiciones para que pudieran vivir, como le dicen, en su contexto natural, y resulta que se empezaron a morir, y se morían de la nada, y empezaron a reclamar a los que compraron esos paquetes, y tuvo que haber alguna investigación de la misma Universidad del Estado con la Escuela de Veterinaria, en la que en sus laboratorios descubrieron que sus animales se venían enfermos desde donde venían enfermos, y no servían ni para comer ni para procrear. Entonces fue todo un fraude en esa ocasión. Pues y como hubo un reclamo, pues como para protegerse, los que gobernaban en esos días sencillamente dijeron
dijeron que en Capuluac la barbacoa no se producía o no se elaboraba en condiciones higiénicas y demás. Participaron terriblemente difamando el negocio. La gran televisora, nada menos que la Televisa, y hasta la misma TV Azteca participaron en este asunto de difamación. Se aclararon las cosas, se detuvieron y bueno, pues a la fecha se sigue trabajando y la barbacoa que se elabora en Capuluac es en medios higiénicos a través de tener sus propios obradores, con toda la higiene que se requiere, con todos los cuidados que se requiere tener un obrador y, y se sigue vendiendo, es de muy buena calidad y lo que comentamos y comenta la gente, que entre uno y otro barbacollero, su sazón es distinta. Cada quien tiene su propio estilo de prepararla, pero, pero muy buena barbacoa, de lo cual estamos pues, orgullosos de que la gente ha tenido mucho cuidado y ha manejado con mucha delicadeza todo esto, que produce una barbacoa aquí de Capulco. Es de primera calidad, diciéndoles que incluso se empezó a traer la carne congelada de Nueva Zelanda, de Australia, creo que hasta de Sudamérica. Se empezó a traer esa carne y se empezó a elaborar y a tratar con un sabor muy exquisito. Nada de que la carne congelada no sirve para eso. Para que llegue a México, tiene que pasar por una revisión sanitaria en todas las aduanas que tiene que cruzar. Entonces, no hay de que, pues no, la mejor es la de los criollos o demás. Muy, muy exquisita la de la producción de animales de rancho, de monte, porque son pastos naturales los que traga, etcétera. Pero la de los que producen en granjas pues sobre todo con los métodos que tienen en el extranjero, pues ha salido buena, no ha habido problema. La certificación que le permite a los que comercian con el ganado o con carne congelada, sobre todo con el ganado, para en las aduanas que tienen que cruzar, pues les garantice que la legalidad del movimiento que están haciendo, comprando o vendiendo o trasladando de un lugar hacia otro. Entonces Capuluac, por su, digamos, por su cantidad de productores y por su calidad, la Secretaría, había otorgado hasta esos días que yo estaba fungiendo en el ayuntamiento como regidor, por ahí estaba una certificación que daba facilidades a los comerciantes para trasladar o traer de un estado a otro estado o de un municipio a otro estado, ¿no?
Y hablando de esta parte de cuando fue regidor, ¿podría comentarnos esta experiencia que tuvo respecto a la basura, que fue otro golpeteo político que tuvo el municipio, y cómo fue que incluso lo terminan resolviendo y hasta obtienen un reconocimiento, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito de eso y posteriormente de cómo fue su experiencia con la feria de la barbacoa, que en su momento ustedes en su administración cambian un poco el concepto, pero bueno, eso parece ser importante, ¿no? Desde su visión que tenían en ese momento. Entonces, cuéntenos un poquito de esto, de primero de la basura y después de la feria gastronómica. Sí, este, es importante platicar esto porque traíamos un proyecto pues que traía como bandera el proyecto de acabar con la corrupción, de no seguir gobernando eh, pues consintiendo lo tradicional de que se llegaba a gobernar en el municipio y que pues el presupuesto nunca alcanzaba para nada porque todo quedaba repartido en sueldos y bonos y demás. Entonces nunca se hacía nada, nunca se atendía porque no había presupuesto. En ese trienio echamos a andar el proyecto que se manejó desde un punto de vista de la izquierda, porque fue el primer ayuntamiento democrático, eh, digamos, en estos tiempos, fue el primer ayuntamiento democrático, se ganó y el compromiso fue aplicar lo que se indicaba en este proyecto, que era combatir la corrupción y trabajar, porque en las otras administraciones pues creo que nunca encontraba uno ni al presidente, ni a los regidores, ni nada, ¿no? Era muy difícil. Nos dio muy buen resultado poner en práctica la separación de la basura. La separación de la basura, esto eh, lo vio con muy buenos ojos la ciudadanía porque vio que era trabajo que se estaba llevando a cabo. Les queremos decir que los encargados, uno de los encargados, como regidor pues que de ecología, encargado de este servicio, no era un biólogo, un químico, no, un experto en la ciencia. Era un ciudadano común y corriente, pero muy trabajador y muy honesto. Y vigiló muy bien que este servicio se hiciera como se había acordado, separando la basura. Para esto hubo necesidad de comprar terrenos. Eh, con las otras administraciones no había para nada. Sin embargo, a nosotros pues ahora sí que nos alcanzó para comprar terrenos y se compraron varios terrenos que sirvieron para ponerlos como centros de acopio, separación de basura y la creación de la composta. Esto sonó fuerte, muy fuerte a nivel nacional, pero lo que más nos interesó fue que de las escuelas de la región
como las normales, venían a pedir información y venían a pedirle al compañero que estaba como regidor que fuera a dar una conferencia sobre el tema. El compañero pues no se quería animar porque pues él honestamente ni la primaria cursó, pero ya lo acompañábamos y se le apoyaba y todo, y se cumplía con darle información. Nos sorprendió más cuando vinieron de la Universidad del Estado a pedir que fuera a dar una conferencia a la aula magna. Y bueno, pues fuimos a acompañar al compañero para que en una charla indicara cómo se estaba llevando a cabo esto. Pero ahí se demostró en esa administración que se pudo, con el poco presupuesto, se pudieron comprar muchos bienes, terrenos, maquinaria, y que pues todo esto sirvió para darle la atención de los servicios a la ciudadanía. Muy, muy importante todo esto, el término de la administración, llegó un reconocimiento de la embajada alemana, un reconocimiento precisamente por estar haciendo pues, algo que a nivel nacional no se hacía. Y llegó ese reconocimiento y un premio que no supimos de qué fue y de cuánto, porque ya lo recibió la siguiente administración. Pero todo eso fue que ese trabajo sí fue reconocido. Sobre todo la ciudadanía quedó muy agradecida de que se notó que el presupuesto se aplicó para atender los servicios del municipio. La situación del gobierno estatal, federal, el dominio absoluto del PRI, no le permitía a las autoridades que salían de otro partido, no le permitían desenvolverse bien y los boicoteaban. A nosotros nos tocó recibir ese tipo de boicot, pero le hicimos frente, simplemente demostramos que hacíamos correctamente las cosas. Y con eso era más que una arma suficiente para tener quieto el régimen estatal federal. Bueno, y pasando ya a uno de los últimos puntos de esta entrevista, coméntenos un poco cómo surge la feria de la barbacoa de Capuluac, por qué surge, cuáles son los objetivos, cómo es que ustedes la llevan en su administración y también cuáles son los orígenes que tiene, ya que se vincula con los carnavales, o bueno, con el carnaval de Capuluac, con su fiesta patronal, ¿no? Entonces, coméntenos un poquito de eso, de las festividades del municipio y cómo es que es ahí donde se vincula la feria de la barbacoa de Capuluac. Sí, pues casi como en algunos lugares se hace un festejo y se hacen ferias inspiradas por alguna artesanía o algún producto que se elabora. Así pasó con lo de la barbacoa.
Entonces, como que se quiso hacer promoción de que aquí en Capulac se producía la barbacoa, haciendo una feria, agarrándose de la feria tradicional que hace mucho tiempo se viene festejando en carnaval, la feria de, más bien no era la feria, era los festejos del carnaval en Capulac. Festejos muy bonitos porque aparte de carros alegóricos, bailan las danzas autóctonas de aquí del pueblo. Pues también como que bailando y agradeciéndole al santo patrón que les ha ido muy bien en su negocio, en el comercio de la barbacoa, etcétera, en la actividad que desarrollan. Entonces, vino esa práctica y hubo por ahí un presidente que promovió mucho a Capulac, lo promovió mucho con una situación turística, y claro, Capulac pues le hacían falta muchos servicios, la pavimentación de sus calles, drenajes, y bueno, los servicios no estaban al 100% funcionando, y con esto pues se vio obligado esta persona que fue presidente, se vio obligado a empezar a querer urbanizar. Pero bueno, pues como son 3 años, entonces ya no hubo más oportunidad de todo lo que le vino en mente, pero sí promovió mucho al pueblo. Se había convertido en un lugar, en sede de visita de artistas, y que hasta llegaron a filmar algunas películas. Entonces, aparte de ahí, dijeron no, pues, que era importante tener una feria, un evento que fuera una feria, hablando de la barbacoa. Y le empezaron a nombrar a ese evento la Feria de la Barbacoa, que pues de plano era muy sencillo cuando se empezó. Y entre un año y entre una administración y otra, según el interés que le ponían, se iban haciendo estos eventos. Sí, algunas veces, pues, palenques y artistas de fama nacional, internacional, en fin, muy emotivo el asunto. Cuando nosotros llegamos en el 97 como nueva administración, dijimos que habría que recobrar lo que era la tradición del pueblo. Este era un festejo, el festejo de carnaval, las fiestas de carnaval de Capulac, sin dejar de tomar en cuenta lo de la barbacoa, y junto a estos festejos le pusimos una muestra gastronómica. Esto es una muestra, un festejo, una remembranza de lo que, cómo se ha dado también, o cómo festejamos aquí, y se le ofrecía a la gente una prueba, ¿verdad? Entonces, al menos en ese trienio, se planteó de esa manera el festejo, que en los anteriores lo venían manejando como Feria de la Barbacoa.
Por supuesto que como cambian las administraciones y ya cuando termina esta administración en la que yo participé, bueno, pues entonces ya retoman el criterio anterior y esto así se ha ido dando. Lo importante del asunto que los que se dedican a este oficio no se niegan a participar. Entonces, no se niegan a participar, ya sea que se hace de muestra o se hace, como lo nombran luego, la feria de la barbacoa, y a veces muy sencillita y a veces con un compromiso mayor, con eventos un poco más fuertes, artísticos, etcétera, ¿no? Ya por último, ¿cuál es su perspectiva respecto a cómo se encuentra Capuluac hoy, cómo se encuentra la barbacoa, el negocio de la barbacoa el día de hoy? ¿Aún tiene esta importancia económica? ¿Y cómo lo ve hacia el futuro? Tomando en cuenta que pues los datos hoy nos indican que el 80% de la comunidad de Capuluac se dedica al negocio de la barbacoa, ¿no? Y ya no solo es por una parte económica, sino también por una parte cultural e identitaria, ¿no? Creo que cualquiera de los que vivimos aquí nos podemos identificar con ello y siempre decimos pues que somos de Capuluac, de la tierra de la barbacoa. Entonces, ¿qué importancia le ve a la barbacoa hoy en día? Y ¿cuál es su visión hacia el futuro, pues de la misma? Bueno, la cuestión económica es la principal actividad que se da. Vaya, que cada familia pues propiamente tiene de ahí su sustento. Y esto le ha permitido a la gente, a las familias de Capuluac, le ha permitido pues atender la situación educativa también, porque si antes había analfabetismo y demás, pero también era por la carestía, las cosas complicadas de la vida, ¿no? No mandaban a los niños a la escuela o a que se prepararan en una universidad, porque las posibilidades no eran propias, buenas para sostener a un estudiante y luego un profesionista. Sin embargo, con el negocio ha permitido que muchas familias, aparte de tener de qué vivir, han seguido preparándose, han seguido mandando a sus hijos a las escuelas y hay profesionistas de todo tipo. Y está bien claro que muchos no dejan o no se han dedicado solamente a una cosa, sino que atienden la profesión y atienden el negocio de la barbacoa. Aunque modesto pueda ser el negocio, pero lo siguen atendiendo. En su mayoría. Digo, hay personas que de plano les ha ido muy bien con el negocio de la barbacoa, pero también les ha ido muy bien con la situación de su profesión. Entonces, este es pues como que un punto muy bueno para la población de Capuluac, en la cual, por personajes importantes de la política, lo han felicitado por ser un pueblo trabajador y que pues muy comprometida la gente con la profesión y con el trabajo. ¿Qué puede pasar más adelante?
Bueno, pues probablemente habrá sus bajas por allí, a donde por las crisis económicas se deje de vender lo que vendían antes o eso, pero es una base lo del comercio, ha sido la base principal de la economía familiar en Capulán. ¿Qué va a pasar más adelante? Pues que la gente trabajadora va a seguir resolviendo lo básico, que es el sostén de la familia. Pues no vamos a estar presumiendo que se van a enriquecer, pero que sí tienen lo elemental para vivir, pues como que un tanto desahogados, ¿no? Y poder ir cambiando los estilos de vida, ¿no? Del estilo de vida del jornalero, del campesino, del peón, al estilo de vida del profesionista, comerciante, porque hay casos, digo, no muchos son, pero sí hay casos de mucho éxito y en donde triunfaron como profesionistas, han triunfado como profesionistas, pero siguen teniendo su negocio. Y ¿qué puede pasar? Pues que esto es la cadena de desarrollo que le va a permitir, al menos en Capulúa, ir nombrando a mejores autoridades que sepan a qué van y que más adelante estas autoridades estén preocupados por regresarles la atención a los ciudadanos del pueblo. Y que los servicios del pueblo estén bien atendidos, que se llegue a tener pues una mejor presencia de la población, porque la autocrítica de los vecinos es eso. Y de aquí pues se desprende que la gente continúe buscando mejorar su nivel de vida, que aspire a una comunidad con servicios, con buenos servicios, que aspire a nombrar buenas autoridades comprometidas con el trabajo y la atención que merece la gente del pueblo. Y en general que pues, del mismo comercio de la barbacoa se derivan otras actividades y que esto va a dar oportunidades a las familias pues de poder seguir atendiendo este negocio. Y a lo mejor hasta mejorándolo, está bien, está muy bien, pero pues, creo que siempre se van dando algunos cambios, ¿no? Puede ser que se encuentre alguna situación de ir mejorando las cosas. Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo, por todo su conocimiento, maestro Sergio. Y pues bueno, muy importante todo lo que nos ha contado, sin duda son experiencias y vivencias, ¿no? Que van, pues tomando importancia y pues con el paso del tiempo van dignificando lo que son este tipo de profesiones, ¿no? Como es hoy en día el del municipio de Capuló, que es pues la barbacoa. Entonces, pues con esto cerramos. Los invitamos a eh, suscribirse a este canal que va a estar subiendo contenido relacionado a esta investigación sobre la barbacoa del municipio de Capuluac. Y pues sin nada más que agregar, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, maestro, por todo su tiempo.